Un poco la idea de esta parte de la presentación mía es hablar de qué es la cuenca y en qué cuenca estamos viviendo. Yo decidí relacionar cuenca, paisaje y agua porque son conceptos totalmente integrados y me parece que van a ser el hilo conductor y están siendo el hilo conductor de estos encuentros. La próxima, por favor. Cuando hablamos de una cuenca hidrográfica, para, digamos, de alguna manera describirla técnicamente, podemos decir que es un cuenco, que es un espacio físico y que está determinado por un sistema topográfico de líneas, de montañas, que nos permiten delimitar territorialmente una superficie donde drenan todas las aguas, una superficie de drenaje común en donde interactúan todos los sistemas físicos, biológicos y socioeconómicos. No existe ningún punto de la Tierra que no pertenezca a una cuenca hidrográfica. Cada uno de nosotros y de nosotras estamos habitando una cuenca y un paisaje. Acá estamos viendo que las cuencas, ustedes me preguntaban en qué cuenca estoy viviendo, pues es tan amplio el concepto y tan amplio el sistema de cuencas de América Latina, si queremos partir de algún lado, que lo que nosotros tenemos que hacer, justamente, fíjense en esta diapositiva, yo les cuento que esta cuenca, la cuenca donde ustedes viven, seguramente está delimitada por una línea divisoria de aguas, y desde allí bajan ríos, bajan arroyos, o llegan ríos y llegan arroyos a las partes más planas donde ustedes viven. Las cuencas tienen un espacio donde interceptan agua y un espacio donde la drenan, ¿sí? Hay cuencas grandes y cuencas más chicas. Las cuencas chicas capturan o receptan poca agua, y en cada uno de estos espacios que estamos viendo en la diapo, digamos, acá tenemos una cuenca, y la cuenca está dividida por subcuencas más pequeñas que tienen que ver con líneas divisorias de aguas menores, pero siempre vamos a tener un área de captación y un lugar donde el agua se nos va, ¿sí? Cada uno de estos espacios, justamente acá tenemos un esquemita, y en cada uno de estos espacios ocurre y está ocurriendo algo, ¿sí? Entonces vamos a tener dentro de la cuenca, vamos a tener que están ocurriendo, que tenemos ciudades, que hay tierras de cultivo, que hay bosques, que hay distintos tipos de ocupación en ese lugar. Y allí es donde quiero vincular paisaje, ¿sí? Paisaje es naturaleza y cultura. Cada cuenca de estas que estamos hablando, cada subcuenca tiene su paisaje. El paisaje, como es el espacio vital donde nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con la naturaleza en forma colectiva o en forma individual. Justamente acá está la importancia de poder integrar redes y poder trabajar sobre gobernanzas, ¿no? Cuando hablamos de procesos participativos y de organizarnos en un paisaje. ¿Cómo actuamos nosotros? La vamos a modificar con distintas connotaciones ambientales, sociales, culturales, económicas, históricas y políticas. Nosotros, los hombres y las mujeres, modificamos el paisaje y a la vez este paisaje queda impreso en la actividad de la gente. Este concepto, que lo tomamos desde el Convenio Europeo del Paisaje, también forma parte del concepto que tenemos en Argentina, desde la Red Argentina del Paisaje. Acá les muestro un pequeño esquemita, como para ilustrar lo que estamos hablando, de estas cuencas grandes, por ejemplo. Tenemos cuencas grandes, medianas y pequeñas, y acá tomé el ejemplo del río Paraná, que fíjense que no es una cuenca solamente argentina, sino que este río comparte, y la cuenca comparte, toda un área de captación que tiene que ver con países como Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, que es donde el río Paraná termina desaguando. Cada uno de estos pequeños espacios que están vinculados, rodeados de arroyos, tiene su paisaje y tiene, digamos, de alguna manera, ¿por qué les doy importancia a esto? Porque para poder trabajar con el paisaje y la cuenca hay que ordenarlo, y para poder ordenarlo tenemos que trabajar con superficies que sean de alguna manera homogéneas y lugares donde podamos llegar a acuerdos. Esto que decía Luisina hace un rato, qué paisaje tenemos y qué paisaje queremos dentro de la cuenca. La próxima, por favor. Bueno, si nos vamos a lo que son los ecosistemas, podemos definir a las cuencas como cuencas áridas. Hace un ratito una de las chicas que habló de un problema serio que tiene en el sur de Argentina, mismo en la zona de Santiago del Estero, cuencas tropicales, húmedas, cuencas frías, donde la forma de captar el agua y de receptarla
es diferente y el aprovechamiento también es distinto. Acá tenemos distintos paisajes donde nosotros, los seres humanos, nos vamos adaptando para poder convivir con estos lugares y poder vivir. Siempre el agua va a ser el hilo conductor de lo que está ocurriendo en estos lugares. La próxima, por favor. También podemos definir las cuencas desde un punto de vista utilitario, ¿no? Podemos decir que las vamos a definir por su objetivo y vamos a hablar de cuál es la vocación de la cuenca, cuál es la capacidad de estos recursos naturales que tenemos allí. A mí me gusta definirlo también, no tanto como recursos, sino como bienes, porque son bienes que nos han sido dados para que nosotros los administremos adecuadamente, ¿no? Entonces podemos tener cuencas donde hay un aprovechamiento hidroenergético, como puede ser Yacyretá, para proveer agua a las poblaciones, donde tenemos grandes diques, aguas para riego, aguas para navegación, que es tan importante para el comercio y la conexión, aguas para producción ganadera y cuencas de uso múltiple. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, la reserva hídrica de Pampa de Achala, que es una región muy grande, que está en la zona de arriba de Córdoba, que seguramente ustedes viven en paisajes, algunas vivirán en paisajes con una topografía parecida. Bueno, en Córdoba tenemos nuestra área de captación, que son las Sierras Grandes, que está constituida en una reserva de uso múltiple, donde la captación de agua a través de la nieve es importantísima y de allí bajan todos los arroyos a formar las cuencas, digamos, que tenemos en Córdoba. Vamos a usar también el concepto de las cuencas, considerarlas por sus accidentes geográficos, ¿no? Entonces acá estoy pensando en las personas que hablaban y pensemos en que tenemos cuencas planas, allá las pampas, yo pienso en los ríos de Córdoba, que bajan desde las altas cumbres, recorren la ciudad y llegan hacia las partes más planas de la Argentina, donde vamos a tener, digamos, distintas formas de discurrir el agua y distintas cantidades de agua que van a ir llegando según el aprovechamiento que le hayamos hecho adecuadamente cuencas arriba, ¿no? Porque la cuenca la vamos a dividir en una parte alta, que es la de captación, una parte media y la parte final. A ver la próxima, por favor. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela secundaria que también tenemos una definición de cuenca justamente por la dirección de evacuación de las aguas? Entonces pensemos en qué lugar estamos viviendo, qué arroyo tenemos cerca o qué tenemos cerca, qué cuerpos de agua tenemos cerca, y podemos hablar, por ejemplo, de las cuencas exorreicas, que son las cuencas que desaguan en los mares. Les di un ejemplo, por ejemplo, el río Paraná. Las cuencas endorreicas, que son aquellas cuencas que desembocan sus aguas en lagunas, pero dentro del continente, no salen al mar. Por ejemplo, en Córdoba y en Santiago del Estero podemos hablar de la laguna de Mar Chiquita, que es la que recepta las aguas del río Dulce, por ejemplo, y del río Suquía. Y las cuencas arreicas, que serán más comunes en San Luis, La Rioja y lugares así, donde las aguas se evaporan o se filtran en el terreno y no sabemos bien o no podemos determinar bien cuál es el final de ese lugar. Por favor. Finalmente, llegamos a estos conceptos de cuenca, agua y paisaje. Esta fotografía me gusta mucho. Aquí está donde, digamos, el ciclo del agua comienza, allá en las montañas. Nosotros estamos acá abajo y miren acá arriba, en este vapor, esta condensación, las nevadas, todo esto va bajando el hilo de agua por pequeños arroyos. La próxima, por favor. Que van a ir nutriendo, digamos, que van a ir discurriendo entre las piedras, y si nosotros observamos aquí paisajes que son aparentemente muy naturales, ya podemos ver acá la acción nuestra, porque en este lugar ha habido ganado ovino y ya se empieza a ver algún tipo de, digamos, de deterioro, si se quiere, en el ambiente, a la vez, a lo mejor por un mal manejo digamos, del ganado, por excedernos en el uso del sitio, del recurso. La próxima. El río sigue discurriendo, en este caso sería el río Suquía en Córdoba, se capta en grandes diques, entra a la ciudad, hacia Córdoba, pasa por la ciudad donde sufre montones de accidentes, digamos, y de problemas, y termina saliendo de la ciudad de Córdoba, yéndose a la Mar Chiquita, atravesando las zonas productivas de la provincia de Córdoba, la próxima. Bueno, acá tenemos el ejemplo que les digo de la ciudad, donde ya prácticamente tenemos
alguna memoria de lo que fue la naturaleza, pero donde realmente la gran cantidad de edificación, el tráfico y demás nos hace olvidar un poco de eso y nos hace buscar muchísimo las plazas y los espacios verdes para poder tener paisajes que nos contengan y que sean más, digamos, más receptivos para nosotros. A ver la próxima. Bueno, en todo este camino el agua sufre contaminación y por supuesto el suelo, y ahí es donde tenemos nuestra, digamos, responsabilidad sobre este problema, y es lo que queremos hablar, parte de lo que queremos hablar durante el conversatorio de hoy. La próxima, por favor. Y acá hago una reflexión sobre cuál debería ser la, digamos, la salud de nuestros paisajes para que sean paisajes justos, para que sean paisajes integradores, para que sean paisajes productivos y bien aprovechados, ¿no? El paisaje de las cuencas debería ser refugio de biodiversidad para que todos los seres que lo habitamos podamos eh, compartir ese recurso sin perjudicar a los demás. No solamente estoy hablando de la biota, digamos, de los seres vivos, animales, sino también de nosotros, los seres humanos. A ver la próxima. ¿Sí? Que hacemos el aprovechamiento justamente de todas estas cuencas. Yo veía, escuchaba los testimonios de las chicas, bueno, y veía justamente, me imaginaba todas estas realidades a lo largo de la Argentina, cómo cada una de nosotras tiene que ingeniárselas para cultivar, para producir, para teñir, ¿sí? Para darle alimento a la familia, para tener agua segura.